Buenos días, estimado grupo de Sociología de la Educación. Soy el doctor Luis Enrique Meléndez y me encuentro en este momento en esta sala con la intención de que podamos compartir algunas ideas generales sobre la asignatura de Sociología de la Educación. Es fundamental que tengamos a la mano al momento de poder escuchar y visualizar esta grabación, el plan de evaluación que hemos propuesto para la realización de esta asignatura. Quisiera introducir este encuentro primero con la importancia de revelar lo que es la sociología de la educación. La sociología, en términos muy generales, es una disciplina, un área del conocimiento que se ha venido construyendo históricamente para entender cómo los seres humanos a nivel grupal y a nivel colectivo pueden ir construyendo diferentes significaciones, diferentes prácticas, diferentes modos de vivir. Y por lo tanto, esto nos permite comprender cómo han sido los variados y diversos movimientos socioculturales que la humanidad ha desarrollado históricamente. La sociología interpreta una amplia diversidad de significaciones y de prácticas sociales que van desde los aspectos más estructurales del pensamiento social hasta los aspectos más vivenciales del modo de vida de los seres humanos. En este caso, la sociología nos permite entender los aportes que ha hecho la educación al mundo social. Y por ello es clave y necesario reconocer la importancia de la sociología de la educación. Es decir, la sociología se vincula a la educación para entender los fenómenos que ocurren dentro de la educación desde un punto de vista sociológico. Con esto quiero empezar explicando las diferentes unidades temáticas que se presentan en esta asignatura con el reto de hacer un recorrido discursivo, un recorrido académico, pero a la vez un recorrido interpretativo, no solamente de momentos o de procesos históricos, culturales, políticos, ideológicos, sino también de un conjunto de aportes que ha provocado la sociología para la educación y con esto la educación se ha fortalecido. La primera unidad temática que quisiera destacar y que nos invita a esta asignatura es el análisis del sustrato de la sociología desde lo conceptual, constructivo e histórico de la sociedad como construcción interdisciplinar. Esto quiere decir que necesitamos reconocer en términos generales cómo la sociología se ha concebido, se ha construido y se ha planteado como un eje de análisis disciplinar científico dentro de la historia de nuestra sociedad occidental sobre todo, como como una construcción que se genera a partir de diferentes aportes interdisciplinares. Entonces, es allí cuando la sociología se vincula con la filosofía, la antropología, la política, la teología, para generar una diversidad de redes de significaciones que van a permitir conceptualizar la sociología y a la vez esta nos llevará a entender
la sociología de la educación. Para ello, la evidencia de aprendizaje que hemos elegido es la estrategia didáctica del informe interpretativo. Con este informe, nosotros y nosotras podremos leer algunos materiales importantes que nos permitirán seleccionar algunos temas y algunos textos para así generar una interpretación. ¿Sobre qué vamos a interpretar? Específicamente, vamos a interpretar conceptos, constructos fundamentales, características, funciones de la sociología y cómo ha venido ese transcurso histórico de la sociología generando aportes importantes. La segunda unidad de temática que nos presenta esta asignatura refiere a la interpretación de la evolución histórica del pensamiento sociológico. Con esto, lo que intentamos es acercarnos a esa línea de tiempo en cómo en diferentes sociedades, en diferentes tiempos y en diferentes procesos histórico-culturales, la sociología ha venido construyendo un pensamiento explicativo sobre lo social, sobre lo cultural. De tal manera que buscamos entonces una interpretación hilada, conectada, en procesos progresivos de la participación de la sociología como disciplina que va interpretando vivamente los movimientos de los seres humanos a nivel grupal, a nivel colectivo. Para ello utilizaremos la estrategia didáctica del bosquejo de ensayo con la intención de estructurar un análisis muy particular, muy reflexivo, muy crítico y que se fundamente en lecturas, pero sobre todo que exponga nuestras posturas, que exponga nuestras ideas, que exponga nuestra propia perspectiva. La tercera unidad temática refiere a un diseño de una propuesta de participación ciudadana con pertinencia en las políticas educativas de la región y también considerando los paradigmas de desarrollo regional. Esto pretende ya vincular la sociología con un proceso más concreto de cómo la educación como constructo y como construcción social se va generando en una localidad. ¿A través de qué? A través de las políticas educativas de cada país, de cada estado. Entonces, lo que intentamos acá es que observemos cómo los seres humanos participamos ciudadanamente con la intención de crear políticas que estén dirigidas a la educación, de tal manera que podremos analizar las perspectivas sociológicas de cada política educativa en cada país. Esto pretende también develar los intereses, los puntos focales, pero también las formas de asumir o las estrategias generales de cómo se asume la sociología en una política educativa. Para ello utilizaremos la estrategia didáctica de la B de Gowing con la intención de provocar un análisis teórico y práctico, es decir, un análisis que permita identificar algunos planteamientos o principios teóricos para generar algunas acciones específicas. ¿Qué vamos a identificar? Los presupuestos, las ideas, los fundamentos teóricos de la política educativa y cómo esta política educativa se operacionaliza en acciones concretas, etcétera. De tal manera que con esta B de Gowing nosotros podemos establecer un análisis o una propuesta de análisis teórica práctica. Finalmente tenemos la unidad temática número 4 que corresponde a la misma número 3, pero que aumenta más el espectro analítico de esas políticas educativas.
con la intención de visualizar cuál es la forma de construir la sociología de la educación o también cómo podemos analizar la educación construida a partir de enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos de la sociología. Para ello utilizaremos la estrategia didáctica del análisis del cortometraje. Entonces, les invito a que identifiquen algunos cortometrajes sobre políticas educativas en nuestro continente latinoamericano, puede ser en Venezuela, puede ser en otro país latinoamericano, que tengan con la intención de comparar, de visualizar diálogos, de presentar puntos comunes entre diferentes políticas educativas y cómo estos países van definiendo la sociología de la educación a través de una política educativa. Recordemos que la sociología también se operacionaliza en políticas y la política educativa, perdón, y la sociología de la educación se operacionaliza en políticas educativas. De tal manera que lo que buscamos es que identifiquemos algunos cortometrajes y hagamos un análisis de estos cortometrajes. ¿De qué forma lo vamos a analizar? Podemos analizar cuál es el contenido teórico, cuáles son las perspectivas filosóficas, cuáles son las miradas sociológicas, cuáles son las formas de acción y cómo lo vamos a presentar a través de una presentación audiovisual que se va a convertir en un video. La intención es que ustedes analicen un cortometraje a través de un video construido por ustedes. Bien, esa es la intención de toda la asignatura. Darnos un paseo de cómo la sociología como constructo científico se ha generado históricamente, cuáles han sido sus aportes y cuáles han sido sus vinculaciones y sus aspectos más importantes que benefician la educación. Por supuesto, en un plano operativo, en un plano concreto, en un plano de intenciones concretas, los países desarrollan políticas para la mejoría de la educación y esto tiene un enfoque sociológico. Bien, eh, quiero destacar en esta ocasión los tiempos de trabajo. Es muy importante que descarguen el plan de evaluación y puedan visualizar los tiempos en que deben entregar cada una de las tareas correspondientes a cada una de las unidades. También es clave que estemos pendientes en el foro de anuncios de las tareas que se asignan de forma a través de las actividades sincrónicas. Esto quiere decir que estemos interesados y dispuestos a participar en las actividades síncronas, porque allí es el espacio de diálogo. Bien. Considero que por ahora esta es la estructura general de la actividad y por supuesto también estimo que existirán algunas dudas, existirán algunas preguntas que ustedes pueden hacer a través del foro de dudas. Es importante que utilicen el foro de dudas y no la mensajería privada para resolver algunas inquietudes. En la mensajería privada solamente van a plantear algunos asuntos administrativos muy personalizados. Estoy totalmente dispuesto e interesado a conectarme con ustedes y, por supuesto, a dialogar con ustedes para eh, profundizar y debatir sobre algunos temas. Es clave que nos encontremos con la sociología de la educación en Venezuela y en países latinoamericanos. Bien, con esto quiero agradecer que hayan podido observar, escuchar y, por supuesto, entender los planteamientos de esta asignatura, que serán muy importantes para la construcción también de su trabajo final de grado. Es necesario que cada uno de los aportes generados en cada una de las asignaturas y de las vivencias vividas, por supuesto, valga la redundancia, de las experiencias vividas en cada una de las asignaturas, sean
un elemento que apalanquen, que fundamenten y que impulsen el trabajo final de grado. Bien, quisiera agradecerle y estoy totalmente a la orden para próximas reuniones que serán planteadas en, en el foro de anuncio. Pero desde ya considero que para el 8 de junio a las 7 de la noche tenemos nuestra próxima cita con, con un encuentro síncrono. Bien, muchas gracias y siempre a la orden.